Academia Cristo, aquí tu paz. Opinio legis. Es un término del idioma latín. Los teólogos lo usan para hablar sobre la disposición natural del corazón humano. El opinio legis es el orgullo pecaminoso en nosotros que piensa que de alguna manera nuestras obras ganan el amor o favor de Dios. Tal como lo hemos visto en clases anteriores, este no es el caso. Nuestras obras no ganan nada sino el enojo de Dios y nuestras acciones merecen solo el castigo de Dios. Nosotros somos salvos solo por la gracia de Dios. Jesús llevó la vida perfecta que nosotros no hemos llevado y Él sufrió la muerte que nosotros merecemos. El cielo y el perdón que Él ganó son un regalo que recibimos solamente por medio de la fe. Nosotros no lo hemos ganado ni merecido. El opinio legis dice: yo me puedo salvar, yo lo puedo lograr, pero la Biblia deja en claro: Cristo me ha salvado. Si usted no recuerda nada más de este curso, favor de recordar eso. Pero entonces, ¿de qué sirven las buenas obras? ¿No tienen ningún valor? ¿No las debemos hacer? Claro que debemos hacerlas. Dios quiere que hagamos buenas obras. Para ayudarnos a entender mejor el concepto fundamental de las obras, veamos una historia de Juan, el capítulo 8. En esta historia vemos el orden correcto de las obras. Las obras vienen después de que reconocemos nuestro pecado, después que vemos que somos salvos por la gracia, después de que ponemos nuestra fe en Jesús por el poder del Espíritu Santo. Por la mañana, Jesús volvió al templo, y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó. Y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: «Mi mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena?» Ella dijo: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». ¿Cuándo ocurren las buenas obras de esta mujer en la historia? Después de que Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, le asegura: «Tampoco yo te condeno». Después de esto, Jesús le dijo: «Ahora vete y no vuelvas a pecar». Jesús le llamó a hacer buenas obras después de que él había quitado su pecado. Después que él le dijo que no la iba a condenar. Entender este punto es vital para comprender el concepto de las obras.
No somos salvos debido a nuestras buenas obras, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Jesús salvó a la mujer de ser apedreada a muerte, pero aún más importante, le salvó de la muerte eterna que ella merecía. Él le aseguró de su total perdón sin costo. ¿Cómo cree usted que se sintió la mujer al dejar el templo ese día? ¿Gozosa? ¿Agradecida? ¿Dispuesta a cambiar su vida? Sí, sí y sí. La determinación para cambiar su vida la hubiera invadido el gozo y agradecimiento que ella sintió hacia Jesús su Salvador. Lo mismo es cierto para nosotros. Por nuestros pecados de pensamiento, palabra y acción, nosotros merecemos el castigo de Dios ahora y en la eternidad. Pero Dios, en su sublime gracia, envió a su Hijo, quien llevó una vida perfecta en nuestro lugar y sufrió nuestra muerte. El Espíritu Santo nos ha conducido a poner nuestra fe en Él. Por medio de la fe tenemos perdón, paz con Dios y vida eterna en el cielo. El gozo y el agradecimiento son las reacciones naturales de un corazón de fe. La fe nos conduce a vivir por Él, quien ha hecho tanto por nosotros. En su clase en vivo, ustedes ahora hablarán más a fondo del papel de las obras en la vida del creyente y contestarán estas preguntas esenciales. ¿Qué papel juegan las buenas obras en nuestra salvación? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Cómo podemos hacer buenas obras? ¿Qué dirección nos da Dios para ayudarnos a entender lo que Él considera buenas obras? Que Dios su Salvador le mueva a amarle y servirle con alegría. Academia Cristo, aquí tu paz.